no sé si es tu caso, pero yo personalmente no le hablo a nadie peor de lo que me hablo a mí misma. O sea, yo no le diría a nadie, yo qué sé, se le cae algo y le diría, menudo inútil eres. O sea, no se me ocurriría. Y a mí misma me lo digo todo el rato. Sensación de que en ocasiones usamos como el sentido del humor para machacarnos igualmente, ¿no? Que al final es lo que hablamos cuando nos referimos a autoconversación negativa, que no dejan de ser mensajes que nos mandamos a nosotros mismos que nos machacan, ¿no? Y que al final forman parte del autoconcepto, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero las cosas que nos decimos sobre nosotros mismos forman parte al final van acabando, o sea, nos las acabamos creyendo y acaban pareciendo quienes somos, ¿no? Si nos repetimos todo el rato, cometemos un error que todos cometemos 100 todos los días y todo el rato es qué tonto eres, no tenías que haber hecho esto, la gente piensa que es todo culpa tuya, la gente va a pensar que eres tonta, la gente va a pensar que no sé qué. Son mensajes repetidos una y otra vez que no le diríamos a nadie más que a nosotros mismos y que nos acabamos creyendo, que acaban formando parte de quienes somos. Claro, porque además me imagino que, o sea, no sé hasta qué punto este tipo de conductas, que al final son un poco como de control sobre uno mismo, ¿no? Y de interpretaciones sobre las cosas que se hacen. Es decir, hay gente que tiene que su autoconversación prioritaria es positiva. O no. O sea, es una pregunta que me hago ahora. ¿Todo el mundo nos fustigamos o hay gente que se piensa que... Ahí no hablo de pequeño Nicolás ni de gente así porque, bueno, igual ese hombre se pensaba que era... Pero al revés, es decir, sería una manera lo de mirarte al espejo y decir, ¡ay, qué guapo estás! Venga, tal. ¿Es también autoconversación, pero en este caso positiva? O... Sí, o sea, se trata, supongo, no sé si es algo con lo que la gente nace o es algo con que la gente aprende o, bueno, en mi caso es algo que tengo que aprender y que, o sea, que tengo que aprender y que tengo que forzar mucho, pero se puede cambiar esa conversación y supongo que habrá quien haya aprendido desde pequeño y no tenga, o por lo menos no se lance esos tipos de mensajes, ya no digo, no sé si positivos, de mirarse y qué guapo soy, qué listo soy, qué bien lo hago todo, pero probablemente no bueno, si cometen un error, pues probablemente no intentar relativizar esto, ¿no? Bueno, que es una de las maneras también, si tú tienes una autoconversación negativa, empezar a cambiarlo pasa también por intentar relativizar de manera objetiva y hablarte a ti mismo como hablarías a un amigo o a un ser querido, porque no hablas a los seres queridos, o sea, con los seres queridos somos mucho más objetivos y somos mucho más capaces de relativizar esto que con nosotros mismos. Y supongo que habrá gente que lo ha aprendido. Y si no lo hemos aprendido desde pequeños, si es algo que tenemos que cambiar, se puede cambiar. Me Poco a parece guay poco, lo ¿no? que Al está... final, pues eso. No, me parece guay lo que estás diciendo porque igual, o sea, quien esté escuchándonos lo mismo está pensando. Y esta gente que parece que está en el bar cascando entre ellos sin ningún tipo de orden y concierto. O sea, es un pie muy interesante para explicar un poco de lo que íbamos a hablar, porque la idea un poco de esta podcast o así era precisamente la parte de hablar sobre relaciones, hablar sobre problemas y como este específicamente era el primero, es lo que tú decías, ¿no? Que muchas veces se pierde de vista que quizás la relación más importante que tenemos, la primera, también pues con uno mismo y entonces era quizás una manera guay de empezar a hablar, bueno, pues de Uh -huh. psicología, de problemas, de relaciones de la vida, que era la intención general de un miércoles cualquiera. Sí, igual deberíamos presentarnos, porque no nos hemos presentado. Estamos Efectivamente, aquí estamos a lo loco y no nos hemos presentado. Bueno, pues todo tuyo, yo pasa nada. así... Nos oirán 2 personas y seguro que saben quiénes somos las 2 personas que nos escuchen, pero si por lo que sea no sabéis quiénes somos, soy Iria, soy psicóloga especializada en social y pues este señor de aquí maravilloso
Bueno, maravilloso, maravilloso. Yo soy Javi. Señor, aquí maravilloso se puede presentar, ¿eh? Lo de maravilloso, maravilloso, que es que he empezado diciendo, bueno, maravilloso, maravilloso, que es un gran ejemplo de autoconversación. Soy Javi Jiménez, más conocido como Dronte en las redes sociales. Es una larga historia que algún día contaré. Y nada, yo también soy desgraciadamente psicólogo, por lo típico de que un día estás en la cola de la selectividad y, en fin, y nada, aunque ahora es verdad que llevo unos años Y que... cosas que pasan. Cosas que pasan, sí, 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 no, es decir, que no, ¿sabes qué es lo bueno de estudiar psicología en general? Que nunca puedes decir que no te lo avisaron, por lo menos yo creo en mi caso, ¿sabes? O sea, desde que yo empecé a decir que estudié psicología hasta que me matriculé y empecé en la primera carrera, todo el mundo me decía, ¿pero dónde vas, loco? Y bueno, yo creo que sí, o sea, en parte llevaban razón. Es cierto que luego después no llevaban razón en el aspecto en el que a uno, pues, como le gusta, como es una disciplina que independientemente de que sea muy generalista, que muchas veces nos tiremos de los pelos porque está llena y poblada de pseudociencias, de aquí un amigo, un beso a mi amigo Santandreu, que nos estará escuchando seguramente. Claro, aunque Nos van a cerrar el podcast antes de haberlo empezado. pero bueno, yo creo que soy la única persona, además del señor ese de la cadena SER, la única persona de España que ha apoyado a Rafael Santandreu en público, así que yo creo que, hombre, Eso es verdad. era un momento de saludarlo, porque ya sabes tú. No, que a pesar de que está muy mal, ¿no? Y que de hecho, yo creo que esto lo hablaremos en el futuro, pero que muchas veces cuando alguien te pregunta, oye, tío, me pasa no sé qué, recomiéndame un psicólogo, pues en realidad te está casquetando un marrón porque no se conoce. Ahora quizás con esto de que se puede hacer, o sea, de que se ha normalizado la atención a través de Internet, es un pelín más fácil, pero antes era un marrón Mm, bien grande porque nunca estaba seguro ¿no? de que hasta qué punto el profesional al que le está recomendando tenía una expertise profunda sobre la problemática de esa persona y bueno, a mm. pesar de todo eso, de todos los males que puede haber en la psicología, luego llega un punto en el que de verdad pues ves que son un conjunto de cosas que están ahí para ayudar a la gente y que las ayuda de verdad, ¿no? Es decir, y no solo lo ves en los demás, sino que Ujú. muchas veces lo ves en uno mismo y dices, bueno, pues mira, está mal quizás, pero es muy necesario y es muy chulo. Entonces, bueno, Sí, a mí te diré que no me avisaron, ¿eh? Nadie me dijo dónde vas, loca. ¿no? Igual deberían habérmelo dicho, pero bueno, no. Llegados a este punto, bueno, pues aquí estamos hablando de la relación con nosotros mismos, porque es lo que nos queda ya por hacer. Al final hay que sacarle provecho a que nadie me dijera dónde vas, loca. Entonces, bueno, y en ese hilo, no decírmelo yo tampoco. La idea es hablar sobre las relaciones personales, no solo las de pareja, todas, y ¿cuál es la primera relación de nuestra vida? ¿La de familia? No, la nuestra con nosotros mismos, y es de la que vamos a hablar hoy, con cosas como la autoconversación negativa, pero hablando también de, bueno, de la autoestima, de la relación que tenemos con nosotros mismos, de cómo podemos mejorarla, del autoconcepto y esas cosas. Que al final, como que esa autoconversación negativa que normalmente uno no le hace caso, no va cristalizando de una manera o de otra, se va consolidando, se van generando repertorios conductuales quizás en los que al final eclosiona en que tu autoconcepto, pero también tu autoestima, eh, como cosas que están al final relacionadas, se nota, ¿no? Al final es una cosa que poco a poco pues, uno se va autoconformando. Y entonces, aunque parezca una tontería, de hecho, que a priori uno quizás no repararía en ese pequeño cositas de ir diciéndose hoy no sé qué, hoy no sé cuánto, qué tonto eres. Pero que es como poco a poco pues uno se va confeccionando la imagen que tiene de uno mismo, supongo. Claro. Sí, es que aquí igual también tendríamos que hablar un poco, ¿no?, de autoconcepto y de autoestima y de las cosas que lo conforman, ¿no? Y al final el autoconcepto es parte lo que opinamos nosotros sobre nosotros mismos y lo que creemos que la gente opina sobre nosotros. Y de ahí parte la autoestima. Entonces, si el concepto que tenemos sobre nosotros mismos es negativo, o sea, lo que nos decimos a nosotros mismos todo el rato es negativo,
y creemos que los demás, bueno, en base a esa conversación negativa, ¿no? Porque al final si yo me digo todo el rato, la gente piensa que soy tonto, la gente le caigo mal, es que lo hago todo mal, es que todo es culpa mía, bueno, pues al final es más que posible que creamos que la gente piensa eso también. Y si tenemos en cuenta que de ahí parte nuestra autoestima, ¿no? La manera en la que nos sentimos con respecto a nuestro autoconcepto, estamos en un problema, porque tenemos que vivir con nosotros para siempre y dentro de nuestras cabezas. Ah, lo Pasó, que por pasa es ejemplo, que, que la conversación... Dime. no, que yo ahí veo un problema que por preguntarte, aunque Hmm. recuerdo que hace un montón de años, estando en el Carrefour, me encontré un libro que luego he tratado de buscarlo, pero nunca lo he encontrado, en el que era como te cuento, y el autor decía algo así como, siempre te dicen lo de sé tú mismo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el problema es que no eres Brad Pitt, ¿sabes? O sea, no eres George Clooney y tal. Y entonces es como, en este caso del autoconcepto, claro, a veces, o sea, uno tiene la sensación de que cuando se habla de autoconcepto, cuando se habla de autoestima, todo el mundo te dice, es como son mensajes súper positivos, en plan, oye, tío, ¿cómo molas? Pero luego, Yeah. que no estoy diciendo que no mole, o sea, que no mole yo, que no mole fulano de cual, pero es verdad que es difícil confrontarlo luego con la realidad. O sea, ¿cómo se tiene un autoconcepto sano teniendo en cuenta que, bueno, que uno tiene sus taras, por llamarlo de alguna manera, sus problemas, las partes de su vida que entiende que están peor, igual que hay otras que también entiende pues, que están mejor. Hmm. Claro, al final aquí, bueno, a mí me gusta hacer un poco la comparación de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos en relación a cómo nos vemos y compararlo con cómo vemos a nuestros seres queridos y cómo los tratamos a ellos, porque al final necesitamos ser Brad Pitt para querernos a nosotros mismos, para tener un buen concepto de nosotros mismos. ¿Tiene Brad Pitt un buen concepto de sí mismo? Yo voy a asumir que sí, pero estoy casi segura de que en algunos momentos habrá dicho, joder, Brad, pues ya te vale, la verdad. O sea, no sé. ¿Necesitamos que nuestros seres queridos sean Brad Pitt para verlos guapos? ¿Los vemos perfectos? No, al final no los vemos perfectos. Pero probablemente tengamos una valoración mucho más positiva de ellos de lo que a veces la tenemos de nosotros, sin necesidad que ellos sean Brad Pitt, Brad Pitt porque bueno, pues al final el cariño que tenemos por esas personas nos permite relativizar lo bueno y lo malo. Y sí, podemos ver lo bueno, o sea, lo malo, perdón, pero también vemos lo bueno. Y con nosotros mismos, no sé si a ti esto te pasa, pero a mí me pasa, a veces lo bueno no lo veo. O en la balanza de las cosas siempre pesa mucho más lo negativo de lo que pesa lo positivo. Algo que no pasa con mis seres queridos. Mm. Claro, ahí pasa un poco, o bueno, yo lo que intento pensar es, vale, ¿cómo hablaría a mis seres queridos? ¿Qué vería en mis seres queridos? Y desde ahí ir trabajando. No sé, físicamente, por ejemplo, que es un tema bastante, bueno, pues bastante habitual, pero yo qué sé, no te gusta tu nariz, por ejemplo, que es una cosa que a mí me pasa, ¿vale? Pues si no hace falta, porque a veces cuando hablamos de tratarnos mejor a nosotros mismos, de mejorar nuestra autoestima, parece casi como que te tiene que gustar todo de ti. No, pero seguramente tengas cosas buenas y cosas malas y pon en valor las buenas también. No hace falta que cambies las malas. No te gusta tu nariz, no te gusta tu nariz, pero tiene algo positivo. Y eso positivo que tiene, ¿por qué no tiene el mismo valor que lo negativo? No sé si me explico. Sí, 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 me parece muy interesante. Quiero hacer una aclaración previa. Es que me he dado cuenta que justo ahí, o sea, aquí, si nos están viendo en vídeo, hay una foto mía gigante y claro, va a quedar un poco raro que la gente piense, dice, este hombre sí tiene una autoestima importante. Pero una cosa que me regalaron en la boda y que me he dado cuenta que ahora mismo que está ahí, es una imagen hecha con fotos. O sea, que nadie se piense que estoy generando un culto tipo Stalin o Mao Zedong o alguna cosa de esa en mi casa. Bueno, pero ¿y si te gustas a ti mismo lo suficiente como para tener fotos tuyas puestas por la casa y pensar, joder, qué guapo soy? ¿Por qué no? Coño, ¿Qué ya, Iria, tiene pero es eso de que malo? es una foto que mide 1,5 metros, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, a ver, igual es un poco excesivo, ¿vale? Claro, claro, claro. O sea, bien que yo es verdad, es decir, tengo que reconocer que quizás porque nunca he tenido un autoconcepto, por ejemplo, en la parte física, de que yo fuera especialmente nada, pues no tengo, o sea, y que eso no se me generó como si fuera
un problema, sino como que desde pequeño puedo asumir que no era una cosa, o sea, que no era Brad Pitt, no me ha generado a mí un problema. Y siempre me pregunto por qué, ¿no? Es decir, porque yo, o sea, ¿cómo? Claro, pero ni para bien ni para mal, quieres decir. O No, no, no. sea, claro, pero Me la al suda final eso muchísimo que y no sé hablamos, por, ¿no? Un y no poco sé por de... qué. O sea, Claro, pero al final igual es lo que hablamos, ¿no? Un poco de aceptación. Bueno, hay cosas de mí que no me gustan y cosas de mí que sí me gustan. ¿Soy Brad Pitt? No. ¿Pasa algo porque no sea Brad Pitt? No. Seguramente tenga cosas mucho mejores que Brad Pitt, como que nunca hubiera dejado a Jennifer Aniston, por efectivamente. ejemplo. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, Por ejemplo, se me ocurre. que al final lo que, o sea, lo que yo venía a decir, además de que no estoy medio loco y tengo un culto personal a mi persona, es como que entiendo que hay una gran parte de este tipo de cosas que no lo controla uno mismo. Es decir, es decir, soy una persona con... Es que no nos esté viendo por televisión o por lo que sea donde se esté emitiendo esto. O sea, yo tengo, aquí tengo un entrecejo, que no sé si alguien lo ha visto, pero normalmente me dicen que por qué no me lo quito. ¿Veis? Y es como que me suda muchísimo el tema del entrecejo, pero mucha gente tiene como mucho interés sobre mi entrecejo y lo muestra de forma reiterada. Es como entrecejos planning, ¿sabes? Igual que el mansplaining ese, pues la gente que tiene las cejas separadas como que te explica que la unicejdad no... Pero, de hecho, es por un detalle porque también tengo cierto sobrepeso. Es decir, tengo muchas cosas que eso que no me han generado un problema y siempre pienso que la parte esta de la autoestima y la parte del autoconcepto hay una parte importante de lotería. O sea, que a veces cuando se repercute la gente sobre estos temas, me da miedo la tensión de que al decirle a la gente, oye, acéptate, o oye, piensa también en darle una vuelta al asunto, hay cierto riesgo de culpabilizar a la gente. ¿No? O sea, no de culpabilizarlo en plan malo, pero Claro. sí como, tu nariz no te gusta porque es que, tía, ¿sabes? Está cataclós. No, Pero no, o pero sea, al bueno, final, digo, no te he gusta dicho, porque no te gusta. Quiero decir, porque no te tienen por qué... O sea, bueno, pues no es el tipo de nariz que te gusta, si no pasa nada claro, tampoco. claro, claro, no pasa nada, pero que no Y es luego que, también tenemos que tener en cuenta los mensajes externos que recibimos, que si tenemos suerte de recibir unos mensajes externos más positivos o menos centrados en ciertos aspectos, probablemente tengamos menos riesgo de caer claro, o si recibimos unos mensajes externos que ponen en valor tus cosas positivas y no tanto tus cosas, bueno, las cosas que alguien pueda considerar que no le gustan, probablemente tu autoconcepto, porque ya hemos dicho que, bueno, también pasa por lo que creemos que los demás piensan de nosotros, va a ser más saludable. Pero claro, o sea, no es culpabilizarnos, ¿no? Al final no es culpa nuestra, pero podemos hacer algo por nosotros mismos y tratarnos mejor. Podemos empezar a intentarlo. sí, yo creo que sí, porque además esto es la típica cosa que a mí siempre me gusta mucho recalcar cuando se habla del tema del amor, por ejemplo, que muchas veces se comenta que, o sea, la frase típica es lo de, el amor es ciego y tal y cual, el amor es ciego. A mí me parece que eso es la patraña más grande, o sea, yo creo que eso lo tuvo que inventar Multióptica o alguna movida así, porque en realidad, vale, Multióptica no va a subvencionar el podcast a partir de ahora. En realidad el amor, y esto ya lo decía Platón, Estamos quemando puentes. ni Ni Santandreu, Santandreu, ni multiópticas. madre mía. Chinchina Flerú, No, no he dicho nada de ti, ahí lo dejo, por si acaso. yo quiero Eh, decir que mis lentillas son de multiópticas, no es mentira, son de multiópticas. Por favor, no hagáis eh, caso a ese chico. No, pero, o sea, al final, lo decía Platón, ¿no? Que en realidad el amor es clarividente en un sentido muy claro, de que cuando quieres a una persona, cuando estimas a una persona, no es que dejes de ver las cosas que eso, sino de hecho muchas veces ves más cosas de las que hay ahí. Si ese Mm, concepto del amor clarividente lo repercutimos sobre nosotros mismos, lo que nos pasa muchas veces con el autoconcepto y con los problemas que se generan con el autoconcepto es que partes enteras de nuestra persona tratamos de no verlas porque no nos gustan, porque son, es decir, las tenemos ahí señaladas y nos están puteando la vida constantemente, otras veces las ignoramos, las tenemos como ahí marginadas en un rincón, hacemos lo típico de mm, hablamos con ellas por indirectas, ¿no? Oye, mm. alguien
ha cogido peso esta semana, pero no se lo decimos directamente porque no lo vemos, ¿no? O sea, que en realidad es precisamente en ese proceso de quererse a uno mismo, por utilizar un término así genérico que nos podamos entender todos, en el que somos capaces también de admitir y de trabajar todas esas cosas sobre las que no estamos orgullosos o que no nos convencen o que no nos gustan porque no nos gustan. Mm, sí, es que eso, además, ahora mismo, por ejemplo, la gente insiste como mucho, ¿no? No se habla del cuerpo de los demás, no se opina del cuerpo de los demás. O una cosa que a mí me encanta, si lo que le vas a decir no se puede arreglar en 30 segundos, no lo digas. Pues esto típico de, no, has ganado peso. Bueno, ya, pero es que eso, ¿y qué hago? Ya, pues ya lo sé. O sea, seguramente lo sé yo mejor que tú. Eso, pues, ¿lo puedo arreglar en 30 segundos? No, no lo puedo arreglar en 30 segundos. Tienes algo en el diente, eso sí se puede arreglar en 30 segundos, ¿no? Estas cosas de, bueno, pues si no lo puede arreglar rápido, no se dice. Que a lo mejor nos tenemos que aplicar a nosotros mismos. Que no quiere decir que no nos tengamos que cuidar o que no tengamos que cuidar nuestra salud, ¿no? Pero al final el cuidado también parte del amor, ¿no? Y del cariño y del querer tratarnos bien. Y al final, si nos estamos machacando, si nos odiamos, si no nos gusta nada de nosotros, si todo nos parece terrible, es muy difícil cuidarse, o por lo menos en mi experiencia no tenía ganas de cuidarme, ¿no? Cuando en los momentos, o sea, yo ha habido momentos de mi vida que he dicho, estar en mi cabeza es horrible, porque me hablo fatal a mí misma. Y en esos momentos no tenía ganas de cuidarme, porque ¿para qué vas a, o sea, no tienes ganas de cuidar algo que no quieres, tienes ganas de cambiarlo, pero Mm. no de cuidarlo, ¿no? Y al final, bueno, pues al final el cuidar nuestra salud pasa también por el amor, yo creo, ¿no? Por el amor hacia nosotros. O sea, mi duda con todo este tipo de cosas es más allá de las frases huecas que podemos leer en cualquier revista así de peluquería, ¿no? Pues no te digas cosas malas, porque es que no te digas cosas malas es súper fácil de decir. Es decir, así cualquiera es psicólogo, ¿no? O sea, te sientas allí y dices, háblame de tu padre y no te digas cosas malas. Pues, eh, 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 o sea, realmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tomar el control sobre este tipo de cosas? Una cosa que sí me gustaría tratar es que a veces parece como que es malo querernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es como que si te pones en valor, si dices, joder, pues yo soy una persona inteligente. A mí personalmente es una cosa que me cuesta muchísimo decir. O sea, cuando alguien me hace un piropo, por ejemplo, es como, bueno, un piropo, no, un cumplido. Los piropos no los queremos, gracias. Y menos si son no solicitados. Pero cuando alguien me hace un cumplido, ¿no? Sobre mi trabajo o sobre algo que he hecho, me cuesta muchísimo aceptarlo. Si me preguntan, dime 3 cosas buenas sobre ti, me cuesta horrores decir algo. Y es un poco porque casi da la sensación de que es malo que te guste algo sobre ti, o como, mira qué creído, que le gusta algo sobre sí mismo. Y a ver, tenemos que partir de la base de que la relación que vamos a tener para siempre es la que tenemos con nosotros. ¿Por qué es malo tratarse bien a uno mismo? ¿Por qué es malo quererse? ¿Por qué es de creídos? Mientras respetes a los demás y seas amable con los demás, no tiene nada de malo quererse, ¿no? Y partiendo de esa base podemos empezar a trabajar, pero si seguimos pensando que es malo querernos a nosotros mismos, no podemos avanzar. No Sí, sé qué te parece, no sé si es algo que tú también percibes. yo lo percibo. Entiendo que hay como una especie de miedo de fondo, ¿no? Mm, O sea, hasta qué punto el autoquererse cae en la autocomplacencia, ¿no? Y cómo, ujú, o sea, que entiendo que ahí es donde, bueno, además de toda la morralla, digamos, pseudo-ideológica que ha venido impregnándose en la cultura y que al final, ujú, de una manera o de otra, tiene un formato muy claro de que a la gente tiene que conformarse con lo que tiene, ¿no? ujú, Y bueno, pues porque es verdad que hay una parte de la vida pues, que no se tiene que conformar con lo que tiene, pero que ujú, en sociedades quizás que eran menos ricas, digo como ahora, ¿no? Que los grados de libertad que tenía la gente eran menores, que las opciones eran menores, quizás esos instrumentos sociales para autoconvencerse de que tenían que hacer X o H cosas eran más necesarios, porque no solo es que tenían menos oportunidades, sino que a lo mejor salirse, eh,
del raíl que se le venía marcado, ¿no? Pues Ujú, además ponía en riesgo de forma bastante reiterada su vida. Ahora es mucho más fácil romper, ujú, vamos, por lo menos tal como lo entiendo yo, es más fácil romper y empezar de nuevo en otro sitio, reconstruir su vida, ¿no? Porque las dependencias que se ujú. establecen son quizás un poco más livianas y la estructura social permite crecer de otra forma. Más allá de toda esa morralla que viene, ¿no? Que yo entiendo que es parte del entramado ideológico que traíamos, sí, cuando yo me planteo eso, sí, siempre tengo ese miedo, ¿no? Esa inquietud sobre hasta qué punto el decir, coño, que no pasa nada por, en mi caso, no pasa nada Ujú. por estar gordo, se acaba convirtiendo en van a tener que sacarme del Claro, cuarto con una máquina, ¿sabes lo que te quiero decir? claro, pero aquí al final, o sea, es un poco como un poco mezclar conceptos, ¿no? Quiero decir, ¿pasa algo por estar gordo? Pues depende. ¿Está afectando a tu salud o no está afectando a tu salud? Quiero decir, porque al final, que es una cosa que se confunde a veces, ¿no? Al trabajar la autoestima y va un poco en línea con la psicología positiva, etcétera, otro puente que voy a quemar, pero el ama, o sea, cuando decimos joder, que nos valoremos a nosotros mismos y que nos queramos, no es haz ojos ciegos a todo lo que hay en tu vida, o sea, a todo lo que haces y todo lo que haces está bien y eres maravilloso y eres un ser de luz y tal. No, no nos referimos a eso, ¿no? Nos referimos a, pues todos tenemos partes negativas y partes positivas, partes que nos gustan y partes que no nos gustan, partes que quisiéramos cambiar y partes que creemos que ya somos la persona que quisiéramos ser y que a veces, o sea, que no nos centremos solo en esas partes que no nos gustan, ¿no? Que las aceptemos, las admitamos. Sí, 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 O en mi eso caso, sí ¿no? lo... Tengo mi nariz no me gusta, o tengo los brazos gordos y no me gusta. Eso me hace una persona menos válida. Pues en ocasiones he creído que sí. Y claro, se trata de eso, no se trata de decir, bueno, no, a partir de hoy, algo que es imposible, a partir de hoy mis brazos me van a encantar. ¿Cómo? Porque claro, un poco los mensajes estos positivos, ¿no? Que nos mandan son, no, quiérete tal como eres, te tiene que gustar todo de ti. Bueno, pues igual no, porque ¿cómo hago yo para cambiar que me gusten mis brazos o que no me gusten? ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues a lo mejor tengo que aceptar que no me gustan mis brazos, pero que sí me gusta, yo qué sé, el tacto de la piel o me gusta que me permiten abrazar a mis seres queridos. O a lo mejor no me gustan mis brazos, pero sí que me gustan mucho mis manos. Y que las dos cosas son válidas. Y centrarnos en lo que nos gusta y en lo que podemos mejorar y en lo que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Que no sí. es, no, me gusta todo, soy un ser de luz maravilloso, no tengo nada que cambiar. Que al final parece que cuando hablamos de mejorar nuestra autoestima, ¿no? Es un poco esto y no es esto de lo que estamos hablando y además es imposible y te va a llevar unas frustraciones tremendas. O sea, yo en el anterior estoy totalmente de acuerdo que quizás, como decía, el primer impedimento de todo esto es asumir que efectivamente quererse a uno mismo es una cosa válida, ¿no? Y que no Ujú, incurre, y que no se tiene por qué incurrir en los riesgos que yo comentaba. O sea, en el que el claro, hecho de que porque tú te quieras a ti mismo no tienes que ser totalmente autocomplaciente con ti mismo, no tienes que de repente dejar de querer mejorar porque precisamente porque tú quieras a alguien, no quieres que se quede estáticamente como claro, está, sino que quieres que evolucione, que sea feliz, que sea mejor, o sea, que sea mejor que sea lo que él claro, quiera, ¿no? Hay muchas veces claro, que hay sí. patologías relacionadas con el amor estas de que si Sí, pero quieres... bueno, que se cuiden, ¿no? ¿Cómo te Claro, gustaría que se cuidara un ser querido? Probablemente tú, un ser querido al que verás bellísimo y maravilloso, pero, jolín, pues si fuma, seguramente te gustaría que no fumara, porque quieres que dure, o sea, que dure, como si fuera un ordenador, que viva muchos años, porque quieres tenerlo cerca muchos años y quieres a esa persona, pero no eres, no debería ser, si no estás en una relación tóxica, complaciente con esa persona, ¿no? claro. Que si ves que el estilo de alimentación que lleva esa persona está siendo, bueno, que al final es una decisión personal y cada uno, pero bueno, probablemente tú, como alguien que quiere a esa persona, pues te gustaría que tuviera, bueno, pues que se cuidara, ¿no? Y porque quieres tenerlo alrededor mucho tiempo, pues al final
un poco lo mismo con nosotros, ¿no? No se trata de ser autocomplacientes y ya está, como me quiero a mí mismo, todo lo que hago está bien, ¿no? Como me quiero a mí mismo, sé que hay cosas que hago bien y cosas que hago mal, me voy a centrar en lo que hago bien y voy a cuidarme y a ser bueno conmigo mismo y ser honesto conmigo mismo. Pero también me da la sensación, y no sé si tú opinas igual, que el tema del amor propio, ¿no? Y confundirlo con autocomplacencia, con egocentrismo, es también un poco cultural. Que hay otras culturas que tienen mucho más claro esto. Y que a nuestros ojos a veces son egocéntricos. Mm. Sí, sí, Precisamente por sí, esto. sí, yo creo que, vamos, yo estoy convencido y de hecho, no es una cuestión que sea particular, que sea una opinión, sino que de hecho cada vez en los últimos años el apartado cultural, ¿no? Es decir, todo el entramado cultural que nos envuelve está siendo sujeto y está siendo estudiado por parte de la psicoterapia y se está trabajando sobre él, porque al final son pautas como muy importantes que es como un gran elefante que está en mitad de la habitación y que te está haciendo moverte de una manera clara, porque como el elefante está ahí en medio, pues no puedes atravesarlo, ¿no? Pero como no hablamos de él y como estamos acostumbrados a que está eso ahí, pues sencillamente lo que hacemos es rodearlo, ¿no? Y yo creo que teniendo en cuenta que desde la psicología hablar de que algo es cultural, porque cuando uno está en una conversación normal o cuando está en Twitter o cuando está en redes sociales y dice la cultura, pues parece como que estás quitando, haciendo desaparecer el problema. No sé si te da a ti esa sensación, porque como la cultura es algo que no se puede tocar, ¿no? Y entonces, bueno, pues sabemos ya, ¿no? Que es falso en una buena parte, no porque la cultura no esté ahí dando taca, 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 sino precisamente porque tenemos herramientas para, para desbrozar ese campo cultural, para hacer cambios y para trabajar sobre esa cultura. Y por eso precisamente muchas veces la gente que viene con lecturas un tanto absurdas de la psicología evolucionista, por ejemplo, otro jardín, que vienen Y es el diciendo, primer no, episodio. Madre oh, mía. claro, no, hay mucha gente que tiene su neuro y lo que trata es de buscar en la ciencia maneras de darse la razón. No, esa gente tiene un amor propio muy sano. Y al final, No, porque incurren un poco en lo que estábamos hablando, ¿no? Todo lo hace bien. efectivamente, Cortar, cortar, esto también cortar. la cosa es que entonces sabemos de forma fehaciente que porque las mujeres en el Pleistoceno ya se me está yendo, que en la sabana africana cuando, es que me dio muy para atrás, cuando estaban ahí, ¿no? En el Paleolítico, pues claro, o sea, me refiero que sabemos que no funciona, las cosas no funcionan así, que la cultura es una cosa plástica, ¿no? Y que va cambiando y que se va modificando y que podemos trabajarlo. Entonces, me parece que es muy interesante hablar sobre lo que estás diciendo porque la única manera de saber si estos elementos culturales son positivos o no, porque tampoco tienen por qué ser negativos per se, ¿no? Es decir, puede ser que las otras culturas estuvieran equivocadas, total. Tendremos experiencia nosotros como occidentales en pensar que los otros están equivocados. Sí. Eso, al final, si no empezamos a reflexionar sobre eso, el elefante sigue en la habitación y nosotros nos seguimos moviendo alrededor de ello. O sea que sí. Sí. Claro, yo creo que al final eso, las claves están un poco en cómo sabes quién está acertado no está equivocado, que bueno, igual no hace falta saberlo, ¿no? Pero el tema es qué es más saludable para ti, para quienes te rodean y para la relación con quienes te rodean, porque al final ni tanto ni tan calvo, al final, o sea, quiero decir, una autoestima poco sana o baja autoestima, que, bueno, ese es otro tema, autoestima saludable o no saludable, claro, para ti es un problema y probablemente para la gente con la que te rodees, ¿no? Porque no te vas a relacionar de manera saludable con estas personas si tú no tienes una relación saludable contigo mismo. Probablemente porque, bueno, pues al final profecías autocumplidas y otras cosas que suceden, ¿no? Y carencias que buscas en otras personas. Pero claro, la autocomplacencia y el yo todo lo hago bien, que sería el extremo contrario, tampoco te va a dejar relacionarte adecuadamente. Y tampoco es una relación saludable con tu autoestima cayendo por el otro lado. Entonces, al final, bueno, ¿qué cultura está más acertada o menos acertada? ¿Qué situación vital te hace a ti estar más saludable contigo mismo y con quienes te rodean y relacionarte con el mundo de una manera más adaptativa y más saludable?
Sí, al final es un poco, no sé si te acuerdas de la película esta que se llamaba Una mente maravillosa, Sí, que era de Russell Crowe, me parece, ¿no? O algo así, que hacía de sí. John Nash, creo. Que era Es que siempre confundo a Russell Crowe con otro. ¿Russell Crowe es el de Gladiator? Sí, creo que sí, 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 sí. Vale. Lo que Es no que siempre sé es lo si en este confundo con salió. Matt Damon, creo. Ah, no, a mí me gusta, o sea, tienen, sí, bueno, puede ser. Estoy pensando ahora en mi mente a ver Cosas si se mías. dan un aire o no. No, Eh, no, cosas mías, no sé por qué. Bueno, a mí me pasa, o sea, vale, yo que decidí, confunde a y esto, personas. esto va a ser muy polémicamente incorrecto, pero yo un día decidí que no iba a aprenderme cuál es la provincia de arriba, si Cáceres o Badajoz. Y entonces, pues no, me niego a aprenderme cuál es la provincia de arriba. Y tú, si no te niegas a aprender quién es Russell Crowe y Matt Damon, pues estás en tu derecho porque eso es así. Es peor porque sé quién es cada uno, pero luego en mi cabeza, en las películas, no sé por qué los confundo. Bueno, cosas que pasan. Otros puentes que hemos quemado, con Badajoz y con Cáceres, y Sí, la Junta de Russell Crowe y Matt Extremadura Damon. tampoco Desde aquí, va. desde aquí un saludo a Russell Crowe y a Matt Damon, Total, que seguro que nos están escuchando. seguramente. En esa película sale, cuando el hombre descubre la teoría de juego en situaciones no competitivas, es que entran un grupo de muchachas a un bar, ellos están con no sé qué, y dicen, bueno, pues vamos a ligar con ellas, ¿no? Y él se da cuenta de que si todo el mundo va por la más guapa, estoy hablando de memoria, pues la más guapa le va a decir que no, y luego cuando vaya a por su amiga, porque que ya abro un paréntesis, pero me parece que ya de por sí es un poco extraño todo el planteamiento de la escena, pero bueno, claro, las amigas van a decir, oye, pues paso de ti. Todo esto, que parece que no tiene ningún sentido, venía a que efectivamente cuando hacemos las cosas no solo tenemos que pensar lo que es mejor para nosotros, sino lo que es mejor para cada uno de nosotros, que era a lo que iba ese ejemplo de la película. Y que ahora que lo he Eso es verdad. contado me he dado cuenta que es terriblemente problemático y un poco raro. Pero bueno, corramos un tupido velo. No sé qué es peor, lo de Badajoz o lo de. Total, que sí creo que eso es una cosa importante, o sea, a la hora de ver esto, que es por lo que tú decías, para tratar no de romper con la psicología positiva en sí, sí, pero sí con esa especie de positivismo. No voy a decir ninguna marca que haya hecho dinero utilizando el positivismo, por si acaso. Efectivamente, pero sí romper con eso que es como en plan negativo. Sí. Lo que sí me gustaría. Sí, dime, Perdona, dime. sí. No, 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 no. perdona. Insisto, insisto, insisto. Bueno, de hecho ahora hay un movimiento que cambiando del body positive ha pasado, se llama body neutral. Qué inglés. Idiomas, querida. y básicamente habla de esto, ¿no? De, bueno, pues es que a lo mejor no tengo que querer todo mi cuerpo. A lo mejor hay partes de mi cuerpo con el que tengo que tener sentimientos neutrales y ya está. Simplemente, bueno, ni lo amo ni lo odio, acepto tal y como es. Habrá otras partes que sí me gustarán, pero a lo mejor pues pasar, ¿no? Cambiar de quiere todas las partes de tu cuerpo tal como son. Bueno, a lo mejor es más saludable las partes que no te gustan, en vez de frustrarte intentando amarlas, aceptarlas, ¿no? O sea, bueno, pues no tengo un sentimiento neutral hacia esas partes de mi cuerpo, y es un movimiento que está ahora bastante en auge, ¿no? Precisamente por esto, porque el concepto de body positive a mí me parece, valga la redundancia, súper positivo, pero sí que es verdad que entendido inadecuadamente puede llevar a ciertas frustraciones, ¿no? Pues a lo que hablábamos, vale, ¿cómo tengo un concepto positivo de todo mi cuerpo? ¿Cómo hago eso? ¿Y por qué no lo consigo? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, pues es que a lo mejor no tienes que tener un concepto positivo de todo tu cuerpo, sino darle el mismo valor o más a las cosas que sí te gustan, que sí aprecias, que sí valoras, que sí crees que son la persona que quieres ser. Claro, o sea, yo creo que una cosa muy importante en general, cuando tratamos temas relacionados con la psicología y con la vida, es que tenemos que tener en cuenta que es complejo de cojones todo. O sea, de narices, por no ser tampoco demasiado heteropatriarcal. Al final, muchas veces tratamos de resumir ideas
y empaquetarlas de manera que sean marketingianas, que funcionen bien, que se muevan dentro de los ámbitos de comunicación en los que ahora mismo, bueno, se articula la sociedad de una manera o de otra, pero muchas veces eso cae en lo que tú estás comentando, o sea, en que no se adecuan de forma bastante correcta pues con el contexto de cada una persona, ¿no? Al final, el rollo de la autoayuda, aunque es verdad que hay mucha gente que directamente se dedica al mundo de la autoayuda y son unos vendehumos que únicamente tratan de sacar dinero, pero también es verdad que hay gente que publica dinero, que publica libros. Otro puente que se va. Otro puente que se hunde. O que publica libros y que son profesionales con muchos años de experiencia, ¿no? Que al final esto es, el otro día es que me llamaron, no sé si te lo he contado, pero me llamaron porque había un periodista que quería que dijese que Rafael Santandreu era un fraude. Sí, era un timador y no sé qué. Yo no dije eso primero porque, no quiero acabar en juzgado, es decir, Dios me libre, y por lo otro, porque estoy convencido de verdad de que hay una parte, o sea, hay muchos textos de autoayuda que se utilizan en consulta, es decir, que un psicólogo dice, oye, pues para lo que te pasa a ti, este texto va fenomenal, ¿no? Porque es un poco como los tutoriales para arreglar lavavajillas que hay en YouTube, ¿no? O sea, se te rompe la lavavajilla y vas a YouTube, que es una gran base de datos con un montón de cosas, y pones, se me ha roto la lavavajilla y ves una cosa, ¿no? Entonces, el problema no es, o sea, hay mucha información y seguramente puedes arreglar la lavavajilla si te pones, ¿no? El problema, claro, cae en que si tú te encuentras los primeros 15 vídeos de YouTube y ninguno funciona, pues puedes pensar que la vajilla está totalmente estropeado y a lo mejor lo que le ha pasado es que se han desenchufado. No sé si... O sea, que yo creo que es muy importante eso que estás comentando en ese sentido, ¿no? Que el body positive, cualquier cosa, o sea, prácticamente cualquiera de estas modas que realmente aparecen, ¿no? Que a veces aupan a ciertos gurús, como diciendo, ¡ay, qué guay! No sé qué, esto va a revolucionar el mundo. Tienen un papel súper chulo con una gente que se encuentra en una fase vital en la que eso encaja, pero que tenemos que tener en cuenta que es muy complicado el mundo. O sea, que incluso cosas que no se nos ocurre cómo puede ser negativas, acaban jodiéndole la vida a gente. Sí, y que al final, bueno, somos, o sea, nuestras individualidades, ¿no? Que al final lo que funciona para unos, mal entendido, puede no funcionar para otros, ¿no? Porque al final, pues eso, o sea, si algo se entiende mal o cuando algo se hace tan grande, a veces se corre el riesgo de que se desvirtúe un poco, ¿no? O bueno, al final los movimientos es que tienen que ir evolucionando y tienen que ir adaptándose a las nuevas realidades. Y el body positive, a mí me parece un movimiento maravilloso y me parece que en el momento en el que surgió era absolutamente necesario y sigue siendo necesario ahora mismo, pero es posible que en algunos casos se esté desvirtuando o se esté un poco alejando de la práctica que te va a servir a ti, ¿no? O sea, vale, o sea, es un movimiento súper bonito y súper válido y que era súper necesario, pero ¿cómo lo llevo yo a la práctica, a mi vida? Que creo que es la parte en la que entramos los psicólogos y que es importante, ¿no? También tener en cuenta. ¿Estás haciendo algo mal? No, es que quizás no se esté aplicando de la manera, en ti no lo estás aplicando de la manera que sea más efectiva. Claro, a mí me parece muy interesante un matiz necesario que nosotros no tenemos, ninguno de los dos tenemos consulta, quiero decir. O sea que seguramente vamos a hablar bien de los psicólogos, pero a nuestro pesar, ¿no? O sea, nosotros, claro. Bueno, mi psicóloga es maravillosa y el 90% de las cosas que estoy diciendo en este podcast debería darle autoría a ella, pero ese es otro tema. Pero No, sí, a sí. veces a nuestro pesar. No, quiero decir que al final, que no se entienda como que es verdad que al final, cuando tú quieras arreglar la vajilla y no encuentras el tutorial en YouTube, tienes que llamar a un fontanero y ya está. Bueno, a un experto en lavavajillas. No sé yo ahora mismo si son los fontaneros o son otro tipo de profesionales. Pero en este caso es igual, es decir, que no es... digo que no tenemos consulta en el sentido que nosotros no vamos ahora después a sacar en Instagram un número para que nos reserven, pero que sí somos conscientes, tanto en carne propia como en carne ajena, de que tienen un papel muy, muy importante, porque Sí. todo esto se queda en nada si no se ejecuta bien. Sí, sí, y de hecho en esta situación, bueno, nosotros podemos dar consejos, ¿no? Yo os puedo decir, pues lo que me ha funcionado a mí o lo que mi psicóloga me ha recomendado, pues que son cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? El intentar
ver también las cosas positivas, o sea, poner en valor las cosas positivas, ¿no? Lo que hemos hablado, bueno, pues mis brazos no me gustan porque son gordos, pero sí me gusta la piel que los rodea, y centrarte en, joder, la piel es bonita, o mi nariz no me gusta, pero me recuerda a la de mi abuela y eso me hace sentir bien porque me recuerda a una persona a la que quiero, y poner en valor estas cosas que sí nos gustan. Y estas son las cosas que nosotros os podemos decir, pero la recomendación creo que es, si vuestra relación con vosotros mismos es poco saludable, os está resultando muy difícil arreglarla, os está afectando a vuestra vida, a vuestras relaciones, buscad ayuda profesional y un psicólogo que os ayude directamente a vosotros, en vuestro caso particular, conociéndoos a vosotros mismos, y que os ayude a poner en práctica todo esto que, bueno, al final son teorías y conceptos, pero que a veces hace falta más que un podcast para poder aterrizarlas. Pues sí, y eso, quizás en otra ocasión podemos quizás entrar más en materia, entrar más concreto y tal, pero bueno, yo creo que como reflexión general para empezar, bueno, pues está ahí, ¿no? No, si Sí, te parece, no sé cómo lo ves. sí, sí, yo creo que la reflexión final sería que la relación con nosotros mismos no solo es la primera de nuestras vidas, sino que es la que va a durar para siempre, y somos con quienes tenemos que convivir para siempre, porque por suerte o por desgracia el resto de las relaciones no siempre duran. Probablemente ninguna relación dura desde el primer día que naces hasta el día que falleces, únicamente la tuya contigo mismo. Intentar tener una relación saludable y positiva contigo no es malo, ni es negativo, ni puede serlo en ningún caso, y es un trabajo que es interesante y bonito de hacer. Y que es largo y que es costoso y que Es tiene largo. momentos mejores y momentos peores Sí. y que al final pues no existen soluciones mágicas. O sea, es decir, si alguien entró en el podcast pensando, hostia, esta gente me va a solucionar la vida, tengo una mala noticia, la pena es que sea en el minuto tal y tanto. La próxima vez prometo a adelantarlo desde el principio, pero que sí... que al final son que se necesitan muchas veces pequeños momentos, con esto que comentaba yo de que que parece que siempre uno está en crisis, ¿no? Bueno, pues para recapacitar, para pensar y para volver a tomar un Y yo creo que poco. algo que tenemos que dejar, que hay que decir, y luego ya quienes nos escuchen que lo tomen o que no lo tomen, pero que todos somos válidos y todos tenemos cosas positivas y cosas buenas, y a veces somos los únicos que no lo vemos, pero, o sea, yo os prometo a todos que todos somos válidos, todos tenemos cosas buenas, y solo hace falta trabajar en valorarlas, pero todos las tenemos, todos somos igual de válidos, y ese es mi mensaje. Efectivamente, esta ha sido lo que ha patrocinado Mr. Wonderful. Pero en realidad no lleva toda la razón del mundo, lleva toda la razón del mundo porque quizás peca un poco de positividad, o sea, precisamente por el elemento cultural que decíamos antes, decir este tipo de cosas, como decirle a alguien que lo quieres, puede soñar ñoño, ¿sabes? No sé si a ti te pasa a veces, pero decirle a alguien, tío, tal, ¿no? Suena mal, suena como Sí, sentimentaloide, suena como ñoño. sí, Y hay que romper un poco con ese patrón y a lo que tú dices, ¿no? Que aunque suene mal, decir que somos válidos, que somos sí. importantes, pues está ahí. Porque si no se dice, Sí, que, o pues... sea, que no deja de ser verdad, y que a Claro. veces, bueno, sí, a ver, todos somos válidos, todos tenemos cosas positivas, todos tendremos también cosas negativas, pero eso creo que lo sabemos en mayor medida, y a veces nos obcecamos en eso, y a veces igual para poder empezar a trabajar en querernos a uno mismo hace falta tener claro que merece la pena, y que merece la pena por muy body positive que sea. Perdón que me han llamado justo No, al no, no. Y teléfono, lo que es merece no. la pena también es que nos sigáis en redes sociales, porque también tenemos, ahora estamos empezando, pero tenemos nuestras redes sociales como siempre, de Twitter, Instagram, me parece que Sí, también, sí, o sea, todo. Facebook, YouTube un miércoles tendremos, cualquiera. Nos buscáis efectivamente. en Instagram, en Twitter y en Facebook y en YouTube como un miércoles cualquiera, y ahí estaremos nosotros dándoos
La brasa. Los miércoles específicamente, y nada, comentarnos todo lo que os parece, decirnos bien, mal, o sea, un poco porque nuestra intención es que esto sea algo que construyamos un poco entre todos, de generar una pequeña comunidad en la que poder ir planteando dudas, diciendo, oye, mira, me ha parecido interesante, pero había enrollado en no sé qué, yo iría tirando para aquí o para allí. Así que todas las cosas que tengáis que decirnos, bueno, pues buenas son porque estamos deseando que trabajar nuestro autoconcepto, no solo sospechando lo que Iba a decir, creemos que sabéis vosotros, sino que nos lo digáis directamente. sí, de hecho iba a decir, bueno, tened cuidado porque esto va a influir en nuestro autoconcepto, así que Efectivamente. ojo con lo que decimos. Sí. No, es broma, lo que queráis nos lo Sí, comentáis pensar y que en Internet nosotros. todo se puede cambiar en 30 segundos casi. O sea que por eso no hay Sí, problema. es cortar y pegarlo, o sea que... Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en Bueno, la próxima.